¿Se nota la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bien. Entonces hablaremos ahora un poquito de lo que son las reacciones transfusionales. Y justamente es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando determinemos o nosotros ya como médicos tratantes o médicos de cabecera decidamos utilizar cualquier componente de la sangre. Ya les había comentado que la responsabilidad parte desde aquella persona o aquel colega o aquel médico que prescriba este tipo de tratamiento, por si acaso. Cuidado que piensen que la responsabilidad va a ser del servicio transfusional o del banco de sangre o de la licenciada encargada en realizar el acto. No, la responsabilidad lamentablemente va a recaer justamente como les comento en nosotros los que lleguemos a pedir justamente este tipo de tratamiento. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos en realidad de ver este tipo de temas? Uno, definir el concepto de lo que es una reacción adversa a la transfusión, identificar los tipos de reacciones adversas que se podrían presentar durante o después del acto transfusional, por si acaso, no solamente estén pensando que esto se va a presentar cuando yo no. Se puede presentar después inclusive de que yo haya concluido con el acto transfusional. Yo tengo la obligación de describir y detallar el o los procedimientos que tengo que seguir y la observación de algún tipo de reacción de adversa transfusional. O sea, eso significa que yo tengo que estar a la cabeza de mi paciente por lo menos 15 minutos, eso hemos dicho. Vamos a ir detallando qué datos se van presentando o lo vamos a ir detallando qué otras cosas se vienen presentando. ¿De acuerdo? Y finalmente nosotros tenemos la obligación de conocer los tipos de reacciones adversas que se están presentando en un acto de medicina transfusional. Ahora entonces empecemos. ¿Qué es realmente una reacción adversa a la transfusión? Es la primera pregunta o el primer objetivo que tenemos. Entonces mi respuesta vendría a ser que es una respuesta indeseable o imprevista. Así se la determina, ¿no? Respuesta indeseable o imprevista que está relacionado a la transfusión de la sangre o cualquier componente o derivado de esta. ¿Ya? Se puede presentar durante o después del acto transfusional y lo más importante, esta reacción va a afectar a la seguridad del paciente o también denominado receptor. Y tiene sentido. A ver que en este momento yo les empiece a transfundir a ustedes un plasma y les llega a presentar una reacción febril. ¿Será que van a querer hacerse poner una segunda unidad de plasma? No creo, porque lamentablemente la reacción o la experiencia que van a llegar a sentir ustedes durante ese acto va a ser pues indeseable, como dice, o imprevista, y que lamentablemente les va a poner a ustedes en zozobra y van a decir, mejor no me hagas nada. ¿Por qué? Porque creo que no sabe el trabajo que está realizando. ¿Me dejo entender? Hasta va a empezar a desconfiar de la persona que le está realizando el mismo acto transfusional. Entonces, ojo con esos detalles, porque aquí lo más importante de todo esto es no hacerle sentir en desconfianza a nuestro paciente. Lo que les venía diciendo, los responsables por los accidentes o incidentes que se puedan llegar a presentar durante la transfusión son, primero, el médico. Este es el que tiene que activar, lamentablemente, el protocolo de reacción adversa a la transfusión. A partir de este, tiene la obligación al activar este proceso de ir determinando dónde se presentó o dónde se suscitó este efecto indeseable, lamentablemente. Puede ser en el profesional responsable del acto transfusional, vale decir la enfermera o el técnico o el bioquímico en último de los casos, quien va a ir a hacer el acto transfusional. Puede ser que la responsabilidad recaiga en el médico del banco de sangre porque no hizo un buen tamizaje clínico.
O puede ser que la responsabilidad sea netamente del donador porque no se ha escondido muchísima información. Pero nuevamente recalcando, ¿dónde parte la responsabilidad? En el médico. Entonces, el médico es el que se adjudica completamente la responsabilidad y a partir de este es el que tenemos que ir investigando y descubriendo dónde se presentó un problema determinado y así se queda suelto al médico. Estas reacciones adversas se las pueden clasificar en inmediatas o tardías, o si ustedes quieren, agudas o crónicas. Bien, las inmediatas o agudas son aquellas que van a aparecer durante el mismo acto transfusional o poco tiempo después de haber concluido con el acto transfusional. ¿Hasta cuándo se lo tolera? Hasta las 24 horas. O sea, si ustedes han realizado un acto transfusional a las 10 de la mañana y han terminado a las 12 del mediodía, entonces se pueden llegar a presentar reacciones inmediatas hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Eso es lo que yo tengo que esperar como inmediato o como agudo. Mientras si yo ya hablo de las retardadas o de las tardías, son aquellas que se van a presentar más allá de las 24 horas. Inclusive podríamos llegar a decir que esta se la puede presentar hasta 2 semanas después de haber presentado este tipo de transfusión. Entonces, si se estarán dando cuenta, entonces 2 semanas para mí es algo sumamente importante. Eso ya como una reacción tardía. Entonces, a partir de que ustedes lleguen a prescribir una unidad de sangre o cualquier componente de la sangre, pues si no se me presenta agudo, yo tengo que esperar hasta 2 semanas cualquier tipo de reacción adversa. Bien. Otro tipo de clasificación pueden ser las inmunológicas y las no inmunológicas. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo de inmunológicas, significa que en el propio organismo se van a presentar reacciones antígeno y anticuerpo. Acá podemos hablar fácilmente de incompatibilidad de grupos sanguíneos. Y si hablamos de no inmunológicas, bueno, estoy hablando de reacciones que pueden estar asociadas a sobrecarga de hierro, sobrecarga de volumen, bien, que no está nada relacionado con una relación antígeno y anticuerpo. Este cuadro es el que yo quiero que más o menos lo tengan de aquí en adelante para toda su vida profesional. Bien, esta es la clasificación de las reacciones adversas a la transfusión, tomando en cuenta el tipo y la causa. Y se clasifican en 3 grandes grupos. ¿Cuáles son estas? Reacciones hemolíticas inmunológicas, primer grupo. Segundo grupo, reacciones no hemolíticas, pero inmunológicas. Acá hemos dicho, primero va a haber hemólisis, pero es por inmunológica. En el segundo son no hemolítica, pero sigue siendo inmunológica. Y en el tercer grupo son las no hemolíticas y no inmunológicas. Por lo tanto, tomando en cuenta el tipo de reacción adversa, tenemos 3 grandes grupos que son los que yo tengo que llegar a tener siempre presentes en el momento en el que yo voy a realizar la prescripción o voy a realizar el acto de transfusión. Nuevamente, reacción hemolítica inmunológica, reacción no hemolítica inmunológica y finalmente reacción no hemolítica y no inmunológica. Las reacciones hemolíticas e inmunológicas pueden ser inmediatas o tardías. ¿Cuál es la principal causa? Incompatibilidad de grupo sanguíneo, doctores. Esta es la principal causa del primer grupo de reacciones adversas y se los puedo decir que es la más grave, ¿ya? Porque inclusive nos puede llegar a producir la pérdida de la vida de nuestro paciente. Estoy hablando en las inmediatas. Y en las tardías sigue siendo peligrosa, pero aquí va a ser la formación primeramente de antígenos o anticuerpos.
contra los antígenos de nuestros propios eritrocitos. Igual, sigue siendo de causa, lamentablemente, de incompatibilidad. Esto es lo que quiero que vayamos entendiendo, ¿no? Y la principal causa o el principal motivo por el cual se presenta esta reacción hemolítica inmunológica, por si acaso es, el error más frecuente es la identificación del paciente, o sea, se encuentra en yo no haber determinado exactamente de qué tipo de paciente se trataba, o por algún motivo yo cambié el nombre de mi paciente, ya sea por una mala rotulación de la ficha con la que me han pedido, mala rotulación del propio componente de la sangre, ¿bien? O definitivamente cuando yo en vez de transfundir al paciente de la cama 2, le transfundo al paciente de la cama 8, pero no porque yo me haya equivocado, sino porque lamentablemente nos acostumbramos a manejarnos con números. Por eso de manejarse con números ya está pasado de moda. ¿Qué quiere decir? Hay que ir a transfundir al paciente de la cama 2, dicen, ¿no? Y resulta que al paciente de la cama 2 lo habían llevado a la cama 8 y el paciente de la cama 8 lo han puesto a la cama 2. No sabemos por qué hicieron esos movimientos las enfermeras. Y sin embargo, como yo estoy acostumbrado y me dijeron vaya a transfundir al paciente de la cama 2, voy y transfundo al paciente de la cama 2, pero que ahora era el de paciente de la cama 8. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se está produciendo el error. ¿Qué quiere decir? Que vamos a administrar sangre o derivado de la sangre a la persona equivocada. O vamos a utilizar una unidad de manera inapropiada con un receptor correcto. Son las dos particularidades que se puedan llegar a presentar. Por si acaso, ¿cuál es la principal causa? La principal causa para que ocurra esto es el error humano, por si acaso. ¿Ya? No quieran ustedes confundir con otro. Generalmente la principal causa para que existan estos tipos de reacciones está relacionado al error humano, lamentablemente. Ahora me decían, ¿con cuánto ya se puede presentar una reacción adversa? Basta entre 5 a 10 ml, ya sea de sangre o ya sea de componente de la sangre que lo haya pasado a este paciente, es suficiente para que se presente ya una reacción adversa. Y generalmente, cuando ya aparecen esos signos y síntomas, a los 5 o máximo hasta los 10 minutos de haber iniciado la transfusión. Por eso es que una de las recomendaciones para que nosotros evitemos este tipo de reacciones es quedarnos a la cabecera del paciente por lo menos durante 15 minutos y determinar qué cosas se está llegando a presentar. ¿De acuerdo? Eso es en el primer caso. Segundo, las reacciones no hemolíticas, pero siguen siendo inmunológicas. Acá tenemos, por ejemplo, las reacciones febriles, las reacciones anafilácticas, la púrpura trombocitopénica posttransfusional, la enfermedad injerto versus huésped y la inmunomodulación inducida por la transfusión. Ahora, acá que quiero llegar, la mayoría de estas reacciones son porque el organismo está produciendo anticuerpos contra algo del componente que estamos poniendo. Ejemplo, anticuerpos antileucocitarios o anti-HLA. Este es un dolor de cabeza para nosotros porque por este aspecto, inclusive muchas mujercitas nos han tildado de discriminadores, porque se les pedía, por favor, que generalmente las personas que pueden llegar a venir a donar plasma hiperinmune sean del sexo masculino y no así del sexo femenino. Peor aún, se han presentado estas señoras algún problema de aborto o ya sean mamás, entonces no, porque lamentablemente ellos tienen bastante cantidad de anti-HLA en su organismo. Y es algo que lamentablemente no nos han sabido entender. ¿Qué les va a producir a su paciente si ustedes le dan este tipo de componentes con anticuerpos antileucocitario humano?
mayores reacciones de tipo febril o anafiláctico. Entonces, no puedo exponerle a mi paciente. Y algo que grandemente produce justamente estos anticuerpos anti-HLA es la famosa injuria pulmonar aguda inducida por la transfusión, que nosotros lo conocemos como TRALI. Entonces, es algo que yo tengo que llegarle a cuidar de mi paciente. Y el TRALI, como su nombre dice, es injuria pulmonar y que le va a desencadenar a su paciente, ¿qué? Insuficiencia respiratoria. En vez de mejorarle al paciente, voy a necesitar meterle a una máquina de respiración porque yo lo he provocado este tipo de trastorno. Entonces, la mayor parte de este segundo grupo, que se llama reacciones no hemolíticas inmunológicas, son porque en nuestro organismo, el organismo que está recibiendo el producto va a desarrollar anticuerpos. Puede ser anticuerpos anti-HLA, anticuerpos anti-inmunoglobulinas, anticuerpos antiplaquetas, por si acaso, o sea, de nuestros propios organismos, y por eso es que tengo que llegarlo a cuidar. Si el tercer grupo, que nada tiene que ver con hemólisis y nada tiene que ver ya con antígenos anticuerpos, por eso se llama no hemolítica y no inmunológica. Ahí están las enfermedades metabólicas, disminución del calcio, sobrecarga de potasio, sobrecarga de líquido, edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico por sobrecarga, lo que preguntaba la anterior semana la fuente, que decía qué le puede pasar si yo le transfundo sangre o un derivado de la sangre a un paciente con insuficiencia cardíaca. Lo que le estamos diciendo, le podemos llegar a producir un edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico por sobrecarga, posteriormente insuficiencia cardíaca congestiva, y no me conviene. Mi paciente entraría igualmente en insuficiencia respiratoria. Y lo más grave, por lo que muchos tienen miedo, e inclusive ha sido motivo de diálogo de algunos de nuestros ministros de gobierno, donde se ha equivocado, ¿no? Él ha dicho que no es bueno transfundir plasma porque lo único que estamos transfundiendo son el VIH. Entonces, se nota que no tiene conocimiento de los avances que tiene en el banco de sangre y de los cuidados que nosotros tenemos que llegar a tener, ¿no? Y por ende también está descrito que dentro de las reacciones adversas se pueden llegar a presentar cuadros de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, de Chagas, de sífilis o otras enfermedades infectocontagiosas donde lamentablemente el donador no nos dijo la verdad, donde el donador lamentablemente nos escondió la información, donde el donador lamentablemente sabiendo que padeció una enfermedad o estuvo en contacto recientemente hace 1 o 2 semanas con un paciente positivo para hepatitis B y no le dio la gana de decirnos la verdad. Entonces ahí escapa la voluntad del banco de sangre y por ende se puede llegar a presentar problemas de esta naturaleza. Acá están unas imágenes justamente de todas estas, primero, antes que todo, de todas estas reacciones, ¿cuáles son las más frecuentes? Reacciones febriles y reacciones anafilácticas. Por lo tanto, no tengan mucho miedo, ¿de acuerdo? Eso está bien descrito. Miren, acá, por ejemplo, tenemos reacción anafiláctica, una imagen. Reacción febril, otra imagen. Acá les estoy poniendo una no inmunológica y no hemolítica. Sobrecarga de volumen. ¿Y dónde la vamos a ver? En las yugulares. Yugulares completamente sobrecargadas y tensas y sin colapso inspiratorio. ¿Ya? Y la púrpura que se puede presentar en caso de que se haya producido anticuerpos contra nuestras propias plaquetas. El 1 al 2% de las reacciones transfusionales adversas son reacción febril y reacción alérgica. Por lo tanto, yo tengo que saber que puedo esperar estos 2 tipos de reacciones porque son las más frecuentes. ¿Alguna pregunta que tengan, señores? Esta es la imagen que quería mostrarles. Así es como se va a ver un TRALI, por si acaso. Bueno, creo que no puedo aumentar el tamaño.
Es como ustedes ven, así, estas imágenes que parecen de neumonía. Estas son imágenes en alas de mariposa. Esto se está empezando a formar acá. ¿Ya? Y esto se denomina edema agudo de pulmón o el famoso TRAL. Entonces es lo que tienen que llegar, es lo que tienen que llegar a tener muchísimo cuidado en este tipo de efectos adversos. Las reacciones anafilácticas que se presentan con los pacientes, que son las más frecuentes. Y esto es lo que yo necesito que vayamos sabiendo. Las normas generales para prevenir estas reacciones transfusionales. Primero, debo evaluar correctamente el riesgo y el beneficio antes de administrar un hemocomponente. ¿Qué quiere decir? Pues si le doy, ¿le voy a recuperar a mi paciente o solamente voy a poner en riesgo su vida? Primer aspecto. Segundo aspecto, tengo que confirmar la identidad de mi paciente en todas las etapas involucradas durante la preparación y la administración del componente. O sea, identificar lo más que pueda. Tengo que tenerlo en la mira, si vale el término, a mi paciente, al que yo le voy a ir a transfundir. Tercero, debo asegurar que la sangre que se administra se lo realice por una aguja de gran calibre o de calibre adecuado, porque nos hemos acostumbrado a utilizar esas bránulas de bebés, las bránulas por encima del número 20, que no sirven para hacer el acto transfusional por si acaso, solamente se van a meter en problemas. Cuarto aspecto, asegurar que cada unidad de componente de la sangre cumpla el tiempo en el cual se establece que se realice el acto transfusional. Hemos dicho que si se trata de sangre o si se trata de glóbulos rojos, máximo hasta 5 horas, porque pasado este tiempo se convierte en caldo de cultivo. O no rápido, ¿no? Entonces no en menos de 2 horas. Entonces yo tengo un intervalo entre las 2 y las 4 horas para que yo vaya transfundiendo de manera correcta la sangre y no se produzca ningún tipo de reacción adversa. Quinto, no puedo permitir por ningún motivo añadir fármacos o soluciones por la misma vena por donde yo estoy administrando la sangre o cualquier derivado de la sangre. Prohibido. Cuidado que te digan, doctor, un ratito voy a ponerle por su caucho de su sangrecita a mi paciente su insulina. Error, no se puede, ninguna solución. Por eso que de ahí se hace la canalización aparte y solamente se tiene que transfundir el derivado de la sangre o la sangre. Otro aspecto, no permitir que las unidades que vayan a ser utilizadas sean calentadas por cualquier método que no sea el que se usa con aparatos especiales y diseñados para este fin. ¿Qué quiere decir? Con mucha pena, y les digo, en muchos hospitales privados de la ciudad de Sucre están calentando a la antigua, ¿no? Al estilo de baño María, que ellos llaman. Lamentablemente están cometiendo errores, porque también el calentamiento de estos productos se los hace a una determinada temperatura. Y no puedo yo, a ojo de buen curvero, hacer el calentamiento respectivo. Bien. Sexto aspecto, vigilar de manera estrecha al paciente durante los primeros 15 minutos, controlando ¿qué? Temperatura, pulso, presión arterial principalmente y frecuencia cardíaca y si quieren saturación de oxígeno, para tratar de evitar cualquier inconveniente, porque siempre les recalco, por ahí antes que le pasemos nosotros sangre, su paciente tenía 38 de temperatura y ustedes ni siquiera han canalizado y como no se dieron cuenta, le canalizan, entra 5 ml y le da fiebre y le echan la culpa a la sangre. O por ahí, antes de iniciar el acto transfusional, su paciente estaba con 120 de frecuencia cardíaca. Le empiezan la transfusión y nadie se dio cuenta, entonces le echan la culpa a la sangre.
para esos aspectos, para saber con cuánto estoy empezando, a los 15 minutos qué cambio se ha presentado y al terminar la transfusión qué alteraciones se pudo haber presentado en todos estos aspectos que estamos mencionando. Penúltimo, será responsabilidad del servicio de transfusión que preparó la unidad y administró la transfusión realizar la investigación laboratorial de las reacciones transfusionales, para lo cual puede realizar la colaboración del banco de sangre. O sea, la unidad transfusional se tiene que encargar de hacer todos los estudios necesarios para poder determinar dónde se produjo el error. Y finalmente, el médico tratante del paciente será el responsable de tomar la conducta terapéutica que corresponda. ¿Qué quiere decir? Doctor, está con una reacción febril. Perfecto. Disminuya la cantidad de goteo o la velocidad de administración y por el otro lado, póngamelo un diclofenaco en nalga o una dipirona por vena, etc. Soy el entendido en la materia porque además conozco a mi paciente. Sí, doctores, entonces nuevamente recalcando, los únicos responsables del acto transfusional son netamente el médico que está realizando la transfusión. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Doctor, ¿qué es lo que produce que cuando se produzca el embarazo o el aborto, cuerpos antileucocitarios y antiplaquetarios? No, lo que se produce durante el embarazo o durante los abortos es justamente la formación de anticuerpos antileucocitos. Eso es lo que se produce. Y generalmente en estas mujercitas que ya tienen estos anticuerpos se queda de todo, para toda la vida. Entonces, estas la tienen presentes ¿en dónde? En el plasma principalmente. Por ende es que nosotros rechazamos siempre a las mujercitas antes de hacer la dosificación de estos anticuerpos. Si vos tienes la posibilidad de hacerte la dosificación de estos anticuerpos, macanudo, y si estos están en parámetros normales o descendidos, eres donante. Pero mientras yo no realice ese estudio, no te puedo permitir que dones. ¿Qué es lo que va a producir estos anticuerpos antileucocitos? Reacciones contra los antígenos de la persona que va a recibir el producto. ¿Me dejo entender? Vamos a suponer que tú, ya seas mamá, y hayas donado porque alguien se lo pasó estos anticuerpos. Perfecto, entonces tu producto se me transfunde a mi persona y automáticamente esto puede ir a reaccionar con los antígenos de mis eritrocitos y me vas a provocar un tipo de reacción adversa, en este caso, desde una reacción febril, una reacción anafiláctica o un TRAL. ¿De acuerdo? Por eso es que hay que tener mucho cuidado, no es porque les queremos discriminar, sino que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y cuándo se activan o cuándo se producen esos? Justamente cuando ha habido concepción en las mujercitas. Entonces no tiene ninguna relación con la eritroblastosis fetal. No, no. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es la incompatibilidad de grupo sanguíneo eh, que se va a presentar por incompatibilidad de grupos de los papás, pero para el bebé. Eso es otra cosa. Nada tiene que ver. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, buenas tardes. ¿Cuál sería el calibre recomendado de la bránula para poder realizar la transfusión? Nosotros utilizamos el de 16 o de 17. Justamente las agujas mismas vienen en las bolsas en las que nosotros hacemos el acto transfusional. Los infusores también son diferentes a los infusores que ustedes manejan para los mismos fueros, me dejo entender. Pero es el recomendado es el 17, 16, inclusive 18, no hay ningún problema, pero no 20, ni 21, ni 22, ni 23, ¿ya? Por debajo de 20. Está bien, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, en el momento de la transfusión, si después de hacerle las preguntas al paciente y ya le van a hacer la transfusión, se pone ansioso y le da palpitaciones, ¿se suspende la transfusión o se continúa? Eso va a depender muchísimo de cómo lo puedas manejar tú, Noelia. Va a depender mucho de la habilidad como la manejes. Porque es cierto, existen personas que se ponen muy ansiosas, pero si ya está con 120 de frecuencia, pues no le puedo transfundir aún. Dejo entender, porque si sobre los 120 de frecuencia cardíaca, que sea aunque sea por ansiedad, si de verdad se presenta una reacción adversa en mi paciente, entonces ya no va a tener solo 120, va a tener seguro 200, y eso ya es una arritmia cardíaca. Y puede hacer entonces una parada cardíaca, entonces no me voy a exponer a tal efecto. Suspendes momentáneamente. Vos sabes que un producto preparado te puede durar hasta 6, 12 horas después de haberse preparado. O sea, tienes ese tiempo como para volver a insistir en transfundir. Después de eso, obviamente, lo tienes que desechar. Y ahí, obviamente, ya buscarás los medios para tranquilizar a tu paciente, ¿no? Eso es la premisa. Porque no voy a dejar o no voy a echar a la basura un producto que ustedes saben que es difícil de conseguir. No es fácil llegar más o menos al corazoncito de mucha gente para que vaya y extienda la mano o extienda el brazo, por si acaso. Porque desde lo que hablábamos con ustedes de historia, si desde nuestros antepasados sigue siendo un misterio esto del acto de transfusión, hay muchas sectas que no permiten la transfusión, hay muchos grupos religiosos que no permiten ni la donación de sangre. Entonces, si se están dando cuenta, estamos tratando de revolucionar inclusive la concepción de estos aspectos ante la gente justamente, y quererlo botar el producto por una mala prescripción, definitivamente duele, por lo menos a mí me duele, cuando no lo saben manejar inclusive. De ahí que todo el tiempo nosotros, perdonen la expresión, nos sacudimos así boca a boca con los cirujanos, los clínicos, porque de verdad ellos me hacen preparar un producto para después decir no lo pongas, es como para sacarles la mugre, de verdad. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Si se corta, como dijimos, vamos a volvernos a conectar, por favor. Esta parte es cortita. Solamente quiero que se vayan dando cuenta qué es lo que ustedes van a hacer cuando estén frente a una reacción adversa, ¿ya? Ya sabemos el concepto de reacción adversa a la transfusión. También sabemos que son inmediatas o que son tardías. Las tardías son las que se van a presentar 24 horas después, hasta 2 semanas inclusive. Acá es lo que me tengo que ir dando cuenta. Si la parte de la reacción es leve, si es moderada o si es severa. Y para cada categoría yo tengo que saber cómo voy a actuar. Si en caso encuentro que mi reacción adversa es leve, ¿qué signos voy a encontrar en estos pacientes? Generalmente con una reacción leve, por eso me voy a dar cuenta que es leve. Lo que preguntaban también la anterior semana, ¿bien? Una reacción cutánea localizada. O sea, va a haber un plurito en el mismo lugar donde me han pinchado. Ahí van a decir, doctor, me está empezando a escocer. Me dejo entender. Es alrededor de donde lo han pinchado a su paciente. ¿Cuál es la probable causa por la que se esté presentando este aspecto? Que yo le estoy sensibilizando a mi paciente. Por alguna razón, por ahí nos hemos equivocado de grupo sanguíneo, por ahí le estoy pasando anticuerpos, no sé. Pero muchas de las veces a la primera transfusión no pasa nada, por si acaso. Solamente así estas pequeñas reacciones adversas, leves, como su nombre dice. Pero ¿qué es el gran problema? Que este paciente ya se quedaría sensibilizado para una segunda dosis. Recibe la segunda dosis, ahí agárrense de los pelos si vale el término, porque seguro que la reacción adversa ya no va a ser leve, va a ser severa. ¿Ya? Entonces, en una primera etapa, sensibilizamos al paciente. Ya en una segunda oportunidad, se puede presentar la verdadera reacción adversa y con gran compromiso de la vida, inclusive de mi paciente.
¿Qué van a hacer en estos casos? Reducir la velocidad de la transfusión. Si yo le estaba pasando glóbulos rojos y lo había programado para 2 horas, pues entonces ahora haré nomás lo que dice la literatura. Me dice que puedo tardarme hasta 4 horas, entonces lo programaré para 4 horas. ¿Me dejo entender? Entonces han reducido la velocidad de la transfusión. ¿Qué más podemos hacer? Le administran un antihistamínico a su paciente para cohibir justamente ese picazón o ese prurito que se estaba presentando. Listo, con eso tiene que mejorar. Estoy hablando del cuadro leve. Si no mejora con eso, ya no piensen que es leve, porque es sencillito darse cuenta, ¿verdad? Dolorcito en el lugar de la pinchón y escozor. Ah, se está sensibilizando mi paciente. ¿Y qué me han dicho? Disminuir la velocidad y le doy un antialérgico. Perfecto, con eso terminamos esa parte. Y posteriormente a eso, si no, debo pasar lamentablemente a una segunda categoría que se llama moderado. O sea, ya no pienso que el cuadro es leve por si acaso. Aquí ya es moderado. Ya he pasado a un grado más, lamentablemente, de complejidad del problema. Ahí el paciente ya no va a tener solamente el escozor